Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer la tentación, que es algo muy común que nos pasa a nosotros como cristianos en nuestro día a día, y muchas veces nosotros no sabemos de qué manera poder vencer o qué podemos hacer o a dónde recurrimos, qué es lo que hacemos para ya dejar de pecar. El día de hoy vamos a hablar un poco de ello. Amén. Para eso vamos a lecturar en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12. Vamos a darle lectura, hermanos. Dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. ¿Cuántos quieren recibir la corona de vida? Supongo que todos aquí presentes. Amén. Para eso, hermanos, tenemos que resistir la tentación, hermanos. Tenemos que resistir la tentación, soportarlo. ¿De qué manera, dirán ustedes? Un momento, ahorita lo vamos a ver. Primero, nosotros tenemos que tener una motivación para hacer algo. Como cualquier cosa, ¿no? Uno trabaja porque necesita dinero. Uno hace ejercicio porque quiere estar bien de salud o quiere verse bien físicamente. Uno busca de Dios porque necesita su presencia y entendió el acto que hizo Jesús en la cruz, por la cual nos amó y lo buscamos, ¿verdad? Entonces todo tiene, uno busca algo porque tiene la necesidad de querer algo. Entonces, nuestra motivación de nosotros para resistir el pecado es la corona de vida. Porque Dios acá te dice en su palabra, ¿qué cosa vas a recibir? Recibirá la corona de vida. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra motivación de nosotros de soportar la tentación? Recibir la corona de vida. Porque mira que dice, Dios ha prometido a los que le aman. O sea, ¿de qué manera soportas tú la tentación? Por amor a Dios. Por amor. Uno cuando ama a alguien, hace lo que sea, ¿verdad? Entonces Dios te dice, ámame y verás cómo vas a soportar la tentación. Y yo te prometo que recibirás la corona de vida. Esa es una promesa que tiene Dios para con nosotros. Ahora, Dios también te dice de que Dios nos dice que nosotros no vamos a pasar por tentaciones que nosotros no podamos resistir. Es mentira que nosotros digamos, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Yo no puedo. En pocas palabras, le estás echando la culpa a Dios de esa tentación que tú estás pasando, de esa aflicción, y por eso tú estás pecando. O sea, le estás dando la culpa a Dios por eso. Vamos a lecturar un pasaje, hermanos, en 1 Corintios 10, versículo 13. Bien, aquí lo encontré. Lecturamos 1 Corintios 10, versículo 13. ¿Qué es lo que dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aquí una vez más te dice Dios, para que tú puedas soportar. Dios no va a permitir que te tienten más de lo que tú no puedas soportar. Mire, y aquí incluso dice que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. ¿Qué entendemos con esto? Que la tentación que uno puede sentir por algo o por alguien no viene por parte de Dios. Eso no es una prueba. Hay algunos hermanos que confunden lo que están pasando por una prueba, diciendo, no, Dios me está probando aquí a ver si yo resisto a la tentación. No, hermanos. La tentación no viene por parte de Dios. No viene por parte de Dios. Luego les voy a lecturar un pasaje bíblico donde dice de que Satanás es el que nos tienta, no Dios. Por eso les estoy comentando en estos momentos que tentación es una cosa, pasar por prueba es otra cosa. Son cosas muy distintas. Por eso acá Dios nos dice, no os dejará ser tentados. O sea, Dios no va a permitir de que Satanás nos tiente con algo que nosotros no podamos resistir. Por eso, la pregunta aquí es,
qué es lo que debemos hacer para ya no, para resistir a la tentación, para soportar la tentación, o cómo poder huir de la tentación, o qué es lo que debo de hacer, ¿no? Supongo que esa es la pregunta de aquí de todos. Para eso vamos a lecturar un pasaje bíblico. Dios también nos da juntamente la salida, como dice en la parte de acá, ¿verdad? Si no quedará también juntamente con la tentación, la salida. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la salida? Para eso vamos a lecturar, hermanos, el pasaje de Mateo 26:41. Bien, aquí lo encontré. ¿Qué dice? En Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acá te dicen dos puntos muy importantes. Velad y orad. Supongo que todos conocen ya orar, que es oración, es conversar con nuestro Dios. Pero ¿qué significa velad? El significado de velad es estar siempre vigilante, es estar siempre atento, es estar listo o estar siempre alerta. ¿Para qué? Para las tentaciones que nos puede poner el enemigo. Porque nosotros, como amamos a Dios, nuestro espíritu siempre está dispuesto a hacer las cosas de Dios, a ayunar, a orar, a lecturar la palabra de Dios, a predicar su palabra. Nuestro corazón, nuestro espíritu, siempre está dispuesto a eso. Pero ¿quién es el que pone la barrera? La carne. La carne es débil. ¿Cuál es nuestra carne? Todo el cuerpo humano. Uno muchas veces dice, hoy día me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a orar. Pero este cuerpo no quiere levantarse, quiere seguir en la cama durmiendo, ¿verdad? O cuando dicen, hermanos, el día de hoy va a haber ayuno. Y este cuerpo muchas veces no quiere ayunar porque le gusta comer. O dicen, hermanos, el día de hoy va a haber vigilia. Y muchos no quieren porque quieren estar en su casa descansando, ¿verdad? Entonces la carne muchas veces es débil. O hasta incluso cuando uno es tentado, tanto sea por las cosas del mundo, como las borracheras, el cigarro, las mujeres, con respecto a todo lo que tenga que ver en el ámbito sexual. Muchas veces uno es tentado y peca y entra en fornicación por ese motivo. Por eso aquí la palabra de Dios te dice que la carne es débil. Por eso, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Si tú tienes alguna adicción con algo, mantente siempre en alerta, siempre atento ante las acechanzas del enemigo y siempre mantente en oración hablando con tu Dios. ¿Por qué te dice esto, amado hermano? Vamos a lecturar el motivo por la cual Dios te dice que siempre estés alerta y siempre estés orando. Vamos a lecturar en Primera de Pedro 5:8. Bien, aquí lo encontré. Primera de Pedro 5:8. ¿Qué es lo que dice? Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, aquí vemos una vez más cómo Dios nos dice que tenemos que estar sobrios y velad. Una vez más nos dice que estemos atentos. Una vez más nos dice que estemos alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, ¿quién es? El diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. O sea, un mínimo descuido que tú le des. Es como decir, les pongo un ejemplo, amados hermanos. Uno muchas veces se descuida de qué manera. No ora. También pone en mente diciendo, bueno, el día de hoy no voy a ir a la iglesia porque estoy cansado. Bueno, por un día que no vaya, ¿qué importa? Pero ahí ya te estás descuidando. No estás alimentando tu espíritu. Estás alimentando más bien a tu carne. Entonces el diablo ve simplemente una mínima oportunidad que tú le des y va a querer tentarte de alguna u otra manera. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Por eso Dios te dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces nosotros tenemos que estar siempre alerta, amados hermanos.
Entonces nosotros no tenemos que echarle la culpa a Dios por las cosas que nos pasa o cuando pecamos por ser tentados. Dios no nos tienta. Quien nos tienta es Satanás. Y vamos a lecturarlo para que ustedes puedan ver. Vamos a lecturar en Santiago 1:13. Amén. Bien, mira, aquí lecturamos. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Ven? Acá dice, Dios no tienta a nadie. ¿Qué más dice en el versículo 14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia consuficiencia es atraído y seducido. Para aquí los hermanos que no entienden, ¿qué significa consuficiencia? Consuficiencia significa un deseo por bienes materiales o terrenos, todo lo que tenga que ver en algo material. Y también significa un deseo sexual grande, un deseo sexual desordenado, que no es lo normal, es algo anormal, es un deseo muy fuerte. Eso es consuficiencia. Entonces, nosotros, ¿por qué motivo somos tentados? Porque tenemos un deseo bien en los bienes, que puede ser en dinero, en joyas, casas, carros, vestimentas, lo que fuera, algo que sea un bien material, o también por la carne, que son los deseos sexuales fuertes que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos de que nuestra mente sea perversa por las cosas que vemos, por las cosas que escuchamos. Por eso tenemos que tener muy cuidado con las cosas que vemos, que escuchamos, o que estamos oyendo también por ahí. Entonces aquí una vez más, ¿qué es lo que dice acá Dios? Que Él no es, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios no nos está tentando. ¿Quién nos está tentando? Es el diablo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué? Porque Dios es santo, es puro. Él no se mezcla con la maldad. Ni Él tienta tampoco a nadie. ¿Ya ven? El que nos tienta es el diablo. ¿Por qué motivo? Por nuestra propia consuficiencia, que es un deseo bien por bienes materiales o por bien deseo de la carne, un deseo sexual. Así que tengamos cuidado, hermanos. Si tú tienes alguno de estos motivos que aún sigue padeciendo por las cosas del mundo, bien sea por la carne o bien sea por los bienes materiales, ya sabes cuál es la salida. Velad y orad. Siempre mantente alerta. No des ni un motivo alguno para que el diablo te tiente. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues no des pie. Trata de escuchar o trata de evitar escuchar cosas que te perviertan la mente. Trata de ver cosas que te alimenten a tu espíritu, como ver prédicas. Eso es lo que tienes que hacer, amado hermano. Ten mucho cuidado. El día de hoy empieza tu día de esa manera, pensando todos los días tengo que estar alerta, alerta y orando. Ni un día tienes que pasar sin orar. Todos los días tienes que hablar con tu Padre para que tu Padre te guarde, te cuide. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ten mucho cuidado. No le des ni siquiera un centímetro de ventaja al diablo, porque te va a tentar y vas a caer. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Amén. Así que empieza el día de hoy de esa manera, hermanos. Si tanto te preguntabas de qué manera puedo dejar de pecar, esta es la salida. Velad y orad. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que Dios tome control de esta palabra y de nuestras vidas. Gracias, amado Dios, por este momento que tú has permitido poder compartir tu palabra, Señor, con todos mis hermanos. Sigue bendiciendo su vida de cada uno de ellos y también la mía, Señor. Guárdanos, líbranos de toda tentación, amado Dios. Y ayúdanos, amado Padre, a estar todos los días alerta y también orar, amado Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos levantamos y nos olvidamos agradecerte por un día más de vida. Nos olvidamos hablar contigo, Señor. Perdónanos, amado Padre, porque tú tienes que ser mi último y mi primer pensamiento del día, Señor. Perdóname, Señor. Sigue ayudándome, sigue guardándome, Señor, para no caer en tentación. Ayúdame, amado Padre. Toda la gloria y toda la honra siempre es para ti, amado Dios. Alabado seas por los siglos de los siglos, amado Padre. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. Gracias por tanto amor que tú me das, Señor.
Yo no merezco todo el amor que tú me has dado, Señor, y todas las cosas que tú has hecho por mí. Gracias, Señor, porque día a día yo veo tu misericordia, yo veo tu amor para mí. Gracias, amado Padre. Amado hermano, agradece a Dios por todas las cosas que Él te ha dado hasta el día de hoy, por lo mucho, por lo poco, por lo bueno y por lo malo, Señor, por las pruebas. Agradécele, hermano, agradécele por las pruebas y pídele ayuda si estás siendo tentado, si eres débil ante algo, pídele ayuda. Recuerda la palabra de Dios que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú te sientes que eres débil para algo, pide fortalezas. Pide fortaleza, pide sabiduría a tu Padre. Él te va a ayudar. Simplemente tienes que mantenerte en oración. Gracias, amado Dios. Sigue bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos y la mía también, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Te bendigo y te alabo en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Que tengas un excelente día. Bendiciones.